aquí a nuestro estudio para hablar de la sexta extinción. ¿Qué es la sexta extinción? ¿Qué significa? ¿Qué produce? ¿Qué está pasando en nuestro planeta? ¿Esto es una señal de lo que viene y va a acontecer acá en el mundo? Todo esto y mucho más lo tenemos en esta nota y a la vuelta vamos a estar hablando con el Dr. File. Sequías, aluviones, récords de altas temperaturas, especies en extinción. Todas estas han sido solo algunas señales de los gritos de alerta que nos estaría enviando el planeta para anunciarnos que estamos al borde de provocar un daño irreversible en nuestro hábitat. De hecho, la semana pasada un colosal iceberg se desprendió de la Antártida. Una masa de hielo que tiene 5.900 kilómetros cuadrados y que ocupa la superficie de varias ciudades. Su tamaño se puede comparar con 25 veces la ciudad de Buenos Aires, 9 veces Santiago de Chile y 10 veces Madrid. ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Se elevará el nivel del mar? Hay quienes dicen que podría subir unos 10 centímetros. Si fuera cierto, ¿será verdad que ciudades completas podrían desaparecer? El desprendimiento de este gigante iceberg sería el reflejo de una sexta extinción de vida en masa a causa del humano. ¿Estamos a tiempo de detenerla? Felipe Cruces dice, Dr. File, ¿es posible detener la sexta extinción? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, queridos amigos. Es posible, pero la situación tenemos que conocerla. Sobre todo porque los polos, tanto del norte y del sur, se están descongelando desde los últimos 250 años. El descongelamiento es sistemático. Por lo tanto, tenemos un modelo científico que proyecta todas las ciudades del mundo que posiblemente se van a desaparecer debido a que las mareas y el nivel del mar va a ir subiendo. El siguiente modelo, queridos amigos, fijémonos bien, porque proyecta poco a poco el posible la desaparición. Es esto que estamos viendo acá. Ya. Ojo, este es un modelo proyectivo que señala todas las ciudades del mundo que van a ir desapareciendo posiblemente cuando los dos polos, norte y sur, se descongelen. Perdón, una pequeña pregunta. Cuando tú hablas de los dos polos se descongelen, ¿es la velocidad más o menos igual? ¿El norte es un poquito más rápido o al revés, el sur? El norte es mucho más rápido que el sur. Ok. Entonces las proyecciones son estas. Fijémonos bien cómo van a ir desapareciendo las costas. Ojo que esto, repito, es sobre la base del descongelamiento de los dos polos, lo que podría llegar a ocurrir en torno del año 2100. Pero eso es... A la vuelta de la En esquina. términos de historia, nada. Por eso, Sydney, por ejemplo, va a ser una de las ciudades que se va a ir, digamos, desapareciendo. Aquí tenemos un video. Sube el nivel del mar a todo esto por la descongelación. San Petersburgo, Londres, Sydney. Barcelona, la ciudad, donde hice el doctorado. Qué pena poder perderla. Dakar, Calcuta, toda la desembocadura del río Ganges, Hong Kong. Mire, si quiere me voy a acercar acá un poco para que ir observando en detalle. Son algunas de las ciudades que se van a ir posiblemente perdiendo. Miami, todo lo que es la península de Miami se proyecta que en el fondo va a desaparecer. La Habana también, Nueva York se vería muy afectado. Buenos Aires, nuestro querido, capital de nuestros hermanos argentinos también, y Río de Janeiro, son algunas de las ciudades que van a ir, según este modelo proyectivo, perdiendo lugar. Ahora bien, perdona, en estricto rigor, ¿son ciudades que se van a ahogar? En estricto rigor, sí, ¿ya? Y ojo, van a ir desapareciendo progresivamente si es que el descongelamiento de los polos llega a su máxima. La proyección, por ejemplo, del Polo Norte es que de aquí al año 2050 desaparece el Polo Norte completamente, se descongela. Y el Polo Sur se va a demorar un poco más, pero las proyecciones al ritmo son así. Ahora, evidentemente todas estas ciudades son algunas de las que se verían afectadas. Muy importantes por lo demás. Por supuesto, y yo me quiero detener un poquito en nuestro querido... Mira, este es otro modelo, afortunadamente lo pusimos porque este es el modelo científico del descongelamiento progresivo del Polo Norte, según los años que aparecen y mes por mes. Por lo tanto, esto es
lo que va a ir progresivamente sucediendo. El Polo Norte va a desaparecer completamente de aquí al año 2050 a los ritmos del aumento del calor que hay hoy día en la Tierra. O sea, manteniendo, digamos, el promedio de las temperaturas de lo que está ocurriendo hasta ahora, eso deberá pasar a contar del 2050. A contar del 2050 el Polo Norte va a desaparecer. Toda la capa dura de hielo va a desaparecer. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en el hemisferio norte el descongelamiento va a significar, si todo esto es así, que las ondas polares, o sea, fríos polares, se van a extender hacia las regiones más ecuatoriales. Claro. Entonces es posible que haya una era de hielo en todo lo que es Estados Unidos, Nueva York, Washington, al bajar el frío del Polo Norte. Claro. Por eso muchos sostienen que en realidad lo que viene es un enfriamiento, una era glacial. Pero ojo, eso es lo que ocurriría en el Polo Norte a nivel global. Las proyecciones de la temperatura son claras, es decir, de aquí al año 2100 se calcula que la temperatura va a subir entre los 2 a 6 grados, por poner un promedio. Una era de hielo tan radical y tan dramática como la que extinguió los dinosaurios, por ejemplo. La que extinguió a los dinosaurios es distinta porque en realidad habría sido un meteorito lo que extinguió a los dinosaurios y la última era glacial se remonta aproximadamente hace 12.000 años, ¿ya? Pero obviamente sería, bueno, ¿cuál es lo distintivo de lo que está ocurriendo hoy día? Que el principal agente de destrucción del medio ambiente y del equilibrio medioambiental es la actividad humana, particularmente el poder del humano. Ahora, en esta situación, doctor, ¿existe alguna posibilidad de poder retrasarlo, pero 1 año, 2 años, 5 años? ¿No es mucho más lo que de alguna manera uno pudiese hacer, no digo uno, sino que las grandes potencias, para intentar siquiera retardar esta situación? Mira, pero no es mucha la diferencia, digamos. O sea, hoy día ya es tarde. Ya es irreversible. O sea, es irreversible en términos de que las proyecciones son las que hemos señalado en principio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 2015, cuando se hizo la última cumbre importante del cambio climático, se tenían que tomar determinaciones fundamentales para poder detener toda esta modificación del medio ambiente. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, todavía, por ejemplo, Estados Unidos con Donald Trump se salió totalmente de los acuerdos climáticos, que es una pésima noticia para el mundo entero. Está relevando en ese sentido el liderazgo chino hoy en día a nivel medioambiental. Entonces, las decisiones del 2015 eran las importantes. Como no han tenido mucho efecto hasta el día de hoy, las proyecciones, por ejemplo, del descongelamiento que acabamos de ver y otras cosas, al menos avanza según el modelo científico. Me voy a volver a sentar. Venga, doctor. Es impactante. Esa imagen, la verdad, que nos mostraste recién, doctor, es realmente impresionante. ¿Tenemos algunas imágenes? Por eso, mira, tenemos, frente a todo el cambio climático, se están generando muchos fenómenos climáticos anómalos, cosas extrañas, como este río, que no es un río, es un río de arena que se fue... Y es arena que se moviliza. Efectivamente, con granizo. Pero lo impactante es que esto se registró en el año 2015 y claro, parece como un río de arena. Claro. Sin embargo, esto es en Arabia Saudita y lo sorprendente es que esto pocas veces en la vida se ha visto en aquel lugar. ¿Producto de qué? Que en el pleno desierto hubo una nevazón y a partir de esa nevazón se genera este río que es tremendamente, anómalo para la situación. ¿Cómo? Fíjate tú, como lo que ocurrió hace un par de días, la nevazón que ocurrió en Santiago, también son fenómenos anómalos para lo que uno está acostumbrado. Lo mismo el desprendimiento del hielo, este gran iceberg, que se venía registrando desde 2010. Los primeros datos se desprendió ahora. Entonces son fenómenos que uno no está acostumbrado, como esto que llegó, dio la vuelta al mundo e impactó, porque lo que uno está viendo ahí es una mezcla de granizo, con arena propiamente tal, en pleno desierto. Entonces,
son estos fenómenos que están llamando la atención. Es un río seco en realidad. Es un río seco, claro, en palabras bastante sencillas. Sí. Más sólido. Claro, porque la geografía de ese lugar no está acostumbrada a fenómenos de ese tipo, por lo tanto reacciona de una manera increíble, que llama la atención, digamos. Pero eso es lo que comentamos al final, que son todas estas anomalías o estas Claro. reacciones anómalas que estamos empezando a presenciar y que siento yo de alguna forma, Dr. File, que no nos hacemos cargo, porque si bien hay muchos activistas hoy día que están en el movimiento para el calentamiento global, para tomar conciencia, yo no sé si vamos a poder llegar a tomar conciencia para detener estos fenómenos. Carola, los que tienen que tomar conciencia sobre todo son los grandes poderosos del mundo, las grandes autoridades. Son ellos, sobre todo en el mundo entero, los que tienen que tomar conciencia. Más que uno. Uno puede colaborar en reciclar, en cuidar el medio ambiente, etcétera. Pero realmente, desde mi punto de vista, y según todos los datos que uno tiene, los grandes responsables de la situación medioambiental son los grandes poderosos del mundo. Me refiero a los presidentes de las repúblicas, me refiero a los grandes industriales del mundo entero. Son ellos los que tienen que tomar conciencia de lo que está ocurriendo a nivel medioambiental. Pero cuando uno tiene, por ejemplo, el ejemplo de Donald Trump, que hace una vista gorda sobre la base, que lo cree, pero en realidad lo que hay detrás de él son simplemente sus intereses económicos para subir el empleo en los Estados Unidos a costa del cambio climático. Mira, le va a jugar una mala pasada a eso, no solamente por la realidad medioambiental que estamos viviendo, sino también porque hoy día China ha tomado el liderazgo a nivel medioambiental. Entonces, de alguna forma, Estados Unidos queda fuera del grupo de los que estamos preocupados por esto. Pero, insisto, Carola, los grandes responsables no somos nosotros, son los grandes y las grandes potencias, sí, quizás. y los grandes poderosos del mundo. Lo que pasa es que es preocupante igual que esté fuera del Tratado de París, porque queramos o no queramos, es una de las potencias más grandes del mundo. Pero al menos se marginó durante los próximos 4 años. Va a estar entonces, ni contemos con los Estados Unidos, lamentablemente. Oye, preguntaba Andrés, perdón Felipe, algo sobre la extinción de los dinosaurios. Efectivamente, porque mira, nosotros estamos viviendo hoy día una sexta extinción de vida en masa sobre la Tierra. Entonces, recordemos la quinta extinción de vida en masa a partir de este video, que estamos viendo que es un modelo también científico que nos proyecta hace 65 millones de años y que nos va a permitir entender lo que hoy día está ocurriendo. Recordemos que en aquel momento los grandes dominadores, según la teoría, de la vida en la Tierra, eran los grandes dinosaurios. Hay un tiranosaurio Rex, por ejemplo. Durante millones de años gobernaron la Tierra hasta que, como todos sabemos, según las teorías científicas, un meteorito cayó en todo lo que es la región de México, generando un cráter que se llama el cráter de Chicxulub, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo que estamos viendo es inmensamente relevante? Porque el meteorito en algún momento dado cae en la Tierra, ¿ya? Y genera una devastación instantánea, considerable. Se genera una onda expansiva inmensa, como la estamos viendo, y también un tsunami, quizá varios miles de metros, ya como estamos viendo acá. Pero, ¿qué es lo importante de la extinción? Y aquí está lo relevante, que la extinción genera un impacto profundo en un momento dado, provocando la muerte de muchas especies, pero realmente la extinción se va a demorar más de 1000 años. Por lo tanto, los procesos de extinción, al menos en la vida en la Tierra, no son de un momento a otro. Incluso con un meteorito. Incluso con un meteorito. Claro. En realidad, durante esta quinta extinción, el 75% de las especies se extinguieron y nunca más volvieron a la vida, ¿ya? Sin embargo, lo que sucede es que la gran mayoría de ese 75% de las especies murió durante los próximos más de 1000 años en el futuro, porque lo que sucede, como muestra este modelo, la atmósfera de la Tierra se cubre con una nube tóxica y comienza eso, la lluvia ácida. Claro. Y es en realidad la lluvia ácida la que termina extinguiendo al 75% de las especies. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque nosotros, según los datos que hoy día tenemos, y particularmente
a partir de 1996, cuando aparece Richard Leakey, un miembro de la Royal Society en Londres, en Inglaterra, y plantea un libro que se titula La sexta extinción. Durante los próximos 20 años, lo que ha habido a nivel del diálogo científico es ponerse de acuerdo en que realmente estamos en la extinción, en la sexta extinción. Entonces, ¿por qué? Ahora lo que quería decir era que las extinciones se demoran a veces miles de años. Eso es lo importante. A veces millones de años, como por ejemplo la gran mortandad de hace 250 millones de años, que fue la más terrible de todas las extinciones, que mató al 95% de la vida en la Tierra a causa de un megavolcán en Siberia. Se demoró millones de años, pero claro, 1 millón de años a escala geológica es un suspiro. Pues. Ahora, Claro. un paréntesis, porque respecto de las 5 extinciones anteriores, todas fueron causadas por fenómenos naturales. Hoy día estamos hablando de una extinción provocada básicamente por los humanos, y de eso da cuenta, estaba leyendo yo un estudio que habla de que 100 veces la tasa de extinción ha crecido 100 veces más que las 5 extinciones anteriores. Efectivamente. O sea, es mucho más rápido el proceso a raíz de la actividad humana. actividad humana. Eso no hay que olvidarlo. Y efectivamente, la particularidad, entonces, que sepan los amigos en casa, estamos en una extinción que a veces se demora mucho tiempo, pero se está ocurriendo. De las 70.000 especies que están estudiadas hoy por la ciencia, al menos, mira, 1/3 está en peligro de extinción grave, y otras 20.000 de esas 70.000 están en un riesgo de extinción. Ahora, de las que están en peligro, todos los grandes mamíferos, los elefantes, los rinocerontes, las tortugas, o sea, una vida de la flora y de la fauna que enriquece nuestra vida se está agotando. Entonces, lo primero, se demora tiempo. Hoy día, por ejemplo, todas las poblaciones durante los últimos 20 años han disminuido la cantidad. Claro, todavía no desaparece el rinoceronte, pero quedan muy poquitos. Claro. Todavía no desaparece el elefante, pero quedan muy poquitos. El tigre blanco. Ya vamos a ver todos los que están en peligro y en riesgo de extinción. Eso es una cosa. Y la otra cosa es la que tú decías. La actividad humana ha acelerado todo lo que es esta situación medioambiental y la sexta extinción. Por lo tanto, es importante, y vuelvo a insistir, Carola, que los que tienen que tomar conciencia son los gobiernos de la Tierra, son los grandes industriales del mundo entero, que solamente a veces ven en un número azul en la prosperidad. No. Y ellos son los principales responsables de toda esta situación, ¿ya? Doctor, a propósito de la contaminación, ¿hay lugares que están especificados, que están muy bien identificados como uno de los más contaminados de nuestro planeta? Como el mar. Mira, hace 35 años se comenzó a a confeccionar este mapa, que es el mapa de la basura en los mares, a partir de la NASA. Entonces se dejaron algunas boyas que se monitorean, y después de 35 años, afortunadamente nosotros podemos mostrar ahora este modelo científico que muestra cómo se van a ir aglomerando la basura en lo que se llama los grandes 5 continentes de basura que hay en los mares y en los océanos de la Tierra. Y se va graficando, de hecho, con este contador abajo, donde cada año se va sumando basura, y que efectivamente prácticamente se transforman como lagunas de basura en medio del océano. Y aquí lo estamos viendo, Andrés, precisamente continentes de basura. Frente a nuestras costas hay un gran continente de basura. Ojo que son varios decenas y cientos de metros de profundidad, con las capas de plástico, porque uno, bota el plástico y que no importa, se va a los mares. El mar, lamentablemente, para este humano de los últimos años, se ha convertido en lo que, lamentablemente es en una cloaca, pues. Claro. Todos los desperdicios, tomamos una taza que la ocupamos 5 segundos en tomarnos un café rápido,
Y esa taza o ese vaso de plástico se demora a veces cientos de años en desaparecer y todo va a los mares como lo estamos viendo aquí en pantalla. Algo dramático. El otro día veía un proyecto que aparecía en un espacio científico que hablaban de verdaderos como containers en medio del océano para poder limpiar y purificar y que atraen la basura y van limpiando. ¿Eso será factible a la larga? ¿Será que los grandes países se van a poner de acuerdo para construir? Porque era una inversión millonaria, pero era súper efectiva de cómo iban limpiando y procesando el mismo la basura. Mira, todo lo que se haga por limpiar estos continentes de basura, porque ojo, son continentes de basura, todo lo que se haga viene bien. O sea, perdona, en proporción, continente América, el mismo tamaño, la misma dimensión en basura en el mar. Prácticamente. La veíamos un poquito en el modelo, pero son gigantescas regiones de basura en todo el mar, con muchas decenas de metros, como lo vemos acá. Y es fantástico poder ver este modelo, porque este modelo se creó después de 35 años y los resultados acaban de salir. Entonces ahí ves claramente la magnitud. Mira, Australia tiene al lado un continente de basura que es prácticamente del tamaño de Australia. Ahora, cuando uno ve esto, doctor, primero la mugre, obvio. Segundo, un desprecio por el mar, como tú decías. Pero también, creo yo, ocurren dos fenómenos. Uno, la extinción de muchas especies que no pueden sobrevivir con esa mugre, porque ese es su medio ambiente al final, que no es el natural. Y lo segundo, doctor, es el comportamiento del mar o de los océanos frente a corrientes, por una parte, y también eventuales tsunamis. Y el comportamiento del mar cambia, es otro. Por supuesto que sí. Y recordar a partir de todo esto, querido amigo, que hoy día las 3/4 partes de los océanos están sobreexplotadas. Claro. Por lo tanto, los peces y toda la vida submarina está padeciendo la sexta extinción. Claro. Siempre hago el recuerdo, cuando yo iba al norte, ahí a Guanaqueros, Tongoy, a bañarme, salían las palometas. Sí, señor. Las palometas son unos exquisitos peces que a veces pesaban entre 45 a 60 kilos las palometas. No hay. Y hoy día, cuando vamos de vacaciones allá, si es que salen las palometas, salen de este porte. Sí, es verdad. ¿Y todo a partir de qué? A partir de, bueno, sobre todo por eso los industriales son los principales responsables. Los gobiernos, porque succionan todas las especies del mar para que nosotros la comamos tranquilamente en casa, felices de la vida. Los llamados los llamados buques factoría. Por supuesto. Que recogen absolutamente todo y no discriminan. Para que nos demos cuenta cómo es. Ahora, fijémonos un poco el detalle de todos estos grandes continentes, porque afortunadamente estos modelos están. Aquí se forma un continente prácticamente del tamaño de Australia. Pensemos todo lo que son los desperdicios de todo lo que es la región del Índico, todo lo que es el África, Madagascar. Aquí prácticamente se ha generado un gran continente de basura. Toda esta región ha quedado aquí y que se acumulan debido a las corrientes marinas. Claro. Señales de la indiferencia de este humano de los últimos 250 años. Detengámonos acá también, porque frente a las costas chilenas, a nuestro querido mar patrimonial y la isla de Pascua donde estuvimos, la isla de Pascua también se está viendo afectada en todo su medio ambiente debido a la basura que está registrada por este modelo científico después de 35 años. Y eso se padece hasta el día de hoy, por cierto, en la isla de Pascua, ya lo podremos conversar. Grandes aglomeraciones de basura, por cierto, en todas las costas frente a California, Estados Unidos. Y lo que vemos más acá también ocurre en todo el océano Atlántico, y por cierto, en estas regiones. Doctor File. 5 grandes continentes de basura, lamentablemente. Toda esta contaminación, y quiero mezclar otro fenómeno, pero toda esta contaminación en el mar quizás ha hecho que el proceso de evaporación de los mares haya sido quizás más lento y se haya retardado. ¿Se podría explicar así también esto, los primeros 6 meses de este año 2017, que fueron los más calurosos de la historia?
Sí, pues es otro modelo consistente el que vamos a ver. Este es un clásico, es el gran modelo científico también de que proyecta las temperaturas desde 1880, cuando comienzan las mediciones científicas, hasta el día de hoy. Y lo particular, Carola, es que en realidad cada año que ha ido pasando hemos ido batiendo récord de altas temperaturas, es decir, 2014 las más altas temperaturas, 2015 las más altas temperaturas, 2016 el año más caliente de los últimos, digamos, 200 años. Claro, no pasan 100 años o 200 años para que se bata el récord, sino que es año a año. Sí, y lo sorprendente que durante los primeros meses de este 2017, cada mes que pasa a nivel global es más caliente que el anterior. Claro. Por lo tanto, cuando uno habla de calentamiento global, es lo correcto bajo estas explicaciones y modelos científicos que no solamente dependen de la NASA, sino que de la Agencia Espacial Europea, del panel intergubernamental del cambio climático, de las mediciones de Japón también. Entonces, ojo, a nivel global, la temperatura está subiendo por el efecto invernadero y otras tantas causas. Pero es muy posible, por ejemplo, que en las regiones más de Estados Unidos, como se está descongelando el polo norte, mucho más, de forma más acelerada que el polo sur, estas regiones estén viviendo prácticamente o comiencen a vivir una especie de era de congelamiento. Pero es porque las temperaturas o los vientos polares bajan a zonas más ecuatoriales, por decirlo y así. genera efectos migratorios. Así, por supuesto. Pensemos también lo que son los... Mira, debido al descongelamiento del Polo Norte, se han visto osos polares nadando a 200 kilómetros de la costa. Es decir, se van a ahogar, porque ya no tienen dónde pisar. Claro. Y este modelo es clave. Como lo vemos, la temperatura ha ido subiendo lentamente, pero sostenidamente, a la vista y paciencia de todos, pero en silencio. Y eso es precisamente por el calentamiento, obviamente, de las aguas que permite el descongelamiento, pero además calentamiento de la atmósfera y prácticamente y literalmente polvo en la atmósfera a raíz de los incendios forestales. Claro, eso viene de la mano. Mira, hay un principio muy importante a nivel de la ciencia, que es el principio de interdependencia. Es un principio universal. Sí, claro. Todo es interdependiente. La acción, ojo, la acción que un político o un economista puede hacer acá repercute a nivel global. Por lo tanto, la interdependencia es total. Siempre me gusta decir esos principios universales para ver esto, porque, claro, sube la temperatura del planeta sostenidamente, pero al mismo tiempo lo que está ocurriendo son inmensas, devastación por grandes incendios forestales en todo el mundo. Mira, se calcula que se están devastando prácticamente 1,5 millones de bosques, hectáreas de bosques se están destruyendo prácticamente diariamente. Y lo que se está reponiendo es simplemente la mitad de eso. Por lo tanto, si todo esto es así y conforme a estas imágenes que estamos viendo, los grandes bosques están poco a poco desapareciendo. Hoy día, y siempre es bueno pasar el avisito que tenemos. Ahora, esta parte del modelo es muy importante porque vemos que, por ejemplo, todo el polvo de la arena y de la deforestación que hay en otros continentes como África se traslada a todo lo que es América. Claro. Es decir, lo que ocurre en África le afecta a América del sur sobre todo. Eso es muy relevante, por eso es la interdependencia. Se está quemando. Entonces, aquí vemos los modelos de todos los incendios en el mundo entero. Este es otro modelo científico fundamental. Fundamentalmente en Australia, California, en Chile ni hablar. Igual verlo así, porque uno claro, como que no se imagina, uno de repente piensa que el incendio forestal del país afecta al país nomás. Afecta al país nomás, pero si están todos esos focos prendidos instantáneamente, es bastante complicada la situación para el planeta mismo, me refiero. Fijémonos, y estos son todos los incendios en el mundo entero. Y ojo, todo este dióxido de carbono, CO2, también cae en los mares, porque
Los mares hacen del pulmón, el gran pulmón de la Tierra. Entonces es como que si la Tierra se esté fumando un buen puro. Y aspirándolo. Pero ese hollín, ese polvo en suspensión igual debe afectar. Debe afectar de cierta forma, no solamente a los mares, sino a los mismos árboles que van absorbiendo el oxígeno que viene ya contaminado con todo esto, ¿o no? Por supuesto que sí. Por ejemplo, todo este polvo, dióxido de carbono, que llega de África, América del Sur particularmente, está afectando toda la selva amazónica que ya está siendo deforestada. Entonces, esto es muy relevante porque aquí estamos viendo los grandes lugares y, ojo, importante estas regiones. El hollín, digamos, el CO2 que cae en la nieve, está haciendo que se derrita más rápidamente en el Polo Norte. Entonces, la deforestación y los incendios están afectando el mismo descongelamiento del Polo Norte. Ahora, debido a que cae y se calienta y comienza el descongelamiento, se acentúa aún más. Y también, doctor, a propósito de lo que hablábamos, lluvias intensas, deslizamientos de tierra, aludes, en fin, también es una situación que te va demostrando que la geografía a nivel mundial va cambiando de manera violenta y muy rápida. Tenemos, afortunadamente, el primer modelo científico, también después de más de 30 años, que se están desclasificando ahora, en los últimos años. Este es todo el mapa mundial de los aludes en el mundo entero, que ha sido registrado sobre todo por avisos telefónicos, información de prensa, etcétera. Fijémonos aquí los aludes también en Santiago, obviamente, que hemos tenido en otras partes de nuestro país, en el norte, y que están, ojo, es otra repercusión de todo este cambio climático y de esta sexta extinción. Todo lo que son los aludes, que son devastadores, que nos hace al menos tomar conciencia también que muchas ciudades se han construido sin una precaución y que, bueno, ahora en Colombia, hace un poco tiempo atrás, y aquí estamos viendo, por cierto, las regiones con más aludes en el mundo entero. Pensemos que en la India llegan los monzones. Los monzones son unas lluvias de meses y meses que ha generado, mira, la cantidad de aludes en todo lo que son los Himalayas. Fijémonos bien, los Himalayas, todo lo que es la costa también de la India, Sri Lanka, la cuna de la humanidad, una de las cunas de la humanidad. Mira qué impresionante. Entonces, todo este modelo nos hace darnos cuenta por primera vez de la cantidad de aludes y, ojo, la precaución que tiene que haber, porque antes no se tenía este modelo. Claro. Y, ojo, los aludes siempre se dan en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando hay una lluvia un poquito caliente, con una temperatura un poquito caliente, en todo lo que es, por ejemplo, nuestro mismo Santiago, peligro de alud. ¿Por qué también decimos esto? Porque todo el norte de Chile, lo que se prevé para el futuro es que, bueno, estas lluvias que de repente esporádicamente arrasan o afectan todo lo que es Antofagasta, Copiapó, Chañaral, claro. Copiapó, es posible que se van a hacer más frecuentes. Claro. Los fenómenos climáticos anómalos se van a hacer más frecuentes en el tiempo. Entonces tenemos que estar atentos. ¿Dónde estamos construyendo? Estamos construyendo las casas, por ejemplo, en la vía de un río, claro, como hace 50 años que se secó. Bueno, la naturaleza a veces está recobrando. Y también importante, todas estas cosas que estamos viendo son señales y mensajes de la naturaleza al humano. Ojalá aprendamos a leerlos y, sobre todo, ojalá aprendan las grandes autoridades del mundo entero a aprenderlos, pues. Quiero saber qué son los 3 dragones de la Tierra. Aquí están los responsables, querida Carola. Vamos a este modelo porque los principales responsables de toda esta debacle medioambiental los tenemos acá, pues, ¿ya? Primero, Estados Unidos, un gran dragón, porque este es el modelo que muestra toda la contaminación de CO2 que está generando Estados Unidos a nivel sistemático en el tiempo. Entonces, primer dragón de la Tierra, Estados Unidos. Segundo dragón de la Tierra, queridos amigos en casa, véanlo bien, Europa, países industrializados, ¿ya?
que han sostenido todo su beneficio en el crecimiento, en la industrialización. Ojo, cuando se funda la industrialización y comienza la industrialización por ahí por 1750, los grandes industriales en aquel tiempo y dueños de fábrica se juntaban con los amigos a ver las chimeneas tirar humo. Claro. Y se tomaban su buen vino, su buen puro, se fumaban. Ahí está el resultado. Claro, porque era en aquel entonces, hace 250 años, sinónimo de que se estaba bien, pues. Exacto. El humo estaba fantástico, estamos progresando, estamos avanzando. Pero después de 250 años, la situación cambió y eso es lo que los grandes industriales del mundo tienen que saber. Y ojo, entonces, Europa, otro gran dragón, y aquí estamos en China y en el Oriente, Asia, Oriente Lejano, el tercer gran dragón del mundo. Una China que se ha capitalizado, que ha incorporado todas las pautas del modelo económico del crecimiento y que en el fondo está generando toda esta contaminación, ¿ya? Ahora. Y que ya sufren por su propia contaminación, de hecho, además de todo lo que aportan lamentablemente al resto del planeta. Y sumámosle también que todo el hemisferio norte es un hemisferio en guerra permanente. Claro. Todo, entonces, es consistente. Sumado a eso, el deshielo del Polo Norte, que es dramático. Y ojo, ¿ya? Porque en realidad, lamentablemente, debido, bueno, a la necesidad que tenemos de políticas importantes a nivel medioambiental, Chile, y particularmente Santiago también, mira, nosotros contaminamos muy poco a nivel global. De hecho, todo el país se ve, por lo menos en esas gráficas que tienes tú, en esas imágenes, no se ve muy contaminante. Pero mira, no se ve, pero claro, ojo, pero aquí, o sea, Es es que verdad. Argentina, de hecho, se ve mucho más. Una zona argentina, y me llama la atención también un poquito lo que podría ser Ecuador, Bolivia, que se ve que contamina mucho más que nuestro Estos país. son muchos Bueno, y Brasil, incendios ¿para qué decir, también. po? Estos muchos incendios, pero ojo que ciudades como Temuco, como Santiago, están mostrando signos de contaminación prácticamente a nivel de las grandes ciudades del hemisferio norte. Claro, en proporción, claro. Pero al mismo tiempo es hermoso verlo esto porque mientras el hemisferio norte tiene guerra permanente, tiene los grandes dragones industriales, está contaminando el mundo entero, el deshielo del Polo Norte es dramático, el hemisferio sur es la esperanza, queridos amigos. La matriz energética, aquí está claro cuál es el camino a seguir. El camino a seguir en nuestro continente son las energías limpias. Sí. Así de simple. Ojalá que se tomen, digamos, en serio estas cosas. ¿Por qué? Porque somos, comparativamente hablando, los más limpios del planeta junto a lo que queda un poco de África. Entonces, Sur de África y Australia. Claro. nosotros no podemos, nosotros somos otro, mira, e incluso mientras el hemisferio norte se está descongelando, el hemisferio sur también se está descongelando, pero ha mostrado prácticamente una extensión mayor, es decir, está tratando de equilibrar. La Tierra es un gran organismo que está tratando de equilibrar todo lo que está ocurriendo. Entonces, mientras se descongela el polo norte, el polo sur está tratando de equilibrar la temperatura, pero es dramático. Entonces, muy importante, el camino, uno tiene que de alguna forma proyectar nuestro país y el continente conforme a nuestra realidad. Y nuestra realidad es que no somos países grandes industriales y el camino es por las energías limpias particularmente. Siempre es bueno señalar. Doctor, a propósito de las víctimas, ¿cuáles serían las víctimas o en qué orden de esta sexta extinción? Mira, también es relevante porque en la sexta extinción lo que está ocurriendo es que las grandes víctimas son los animales. Claro. Todos los grandes animales de la Tierra se están extinguiendo y sus poblaciones están disminuyendo dramáticamente. Las ballenas, por nombrar algunos solamente, los tiburones blancos, todo lo que son las tortugas marinas. A las pobres tortugas marinas, estresadas por todo el ambiente de contaminación y otras tantas cosas, le están saliendo tumores. Se le han visto tortugas marinas que son grandes guías del océano. Claro. Por cierto,
se le han salido tumores por el estrés, no solamente de los bañistas que van a nadar con las tortugas, sino que también de toda la basura en el mar. Pensemos en las ballenas y aquí estamos viendo, este es un registro que hace un par de años dio la vuelta al mundo porque nunca se habían medido una varazón de ballenas más importantes o de tan gran cantidad como el que se registró en el sur de nuestro país, ¿ya? ¿Por qué varan las ballenas? Pregunta del millón, ¿ya? ¿Este es el del Golfo de Penas? Sí, y bueno, ojo, se registraron en muchas partes y ahora también cada cierto tiempo, hoy día, hace pocos días, salió al menos una información internacional que esa varazón de 30 ballenas había sido mayor, que habían varado más ballenas en el sur de Chile. Entonces, trágico y lamentable récord. Ahora, ¿por qué varan las ballenas? Perdón, dicen que las ballenas se suicidan. Es que el otro día leía un artículo que decía que las ballenas se suicidan porque ven que ya está tan contaminado su ambiente, que se estresan tanto que al final ellas mismas deciden cómo salir a varar. Mira, ¿pierden el sentido de orientación? Va por ese lado mejor, ya, porque el suicidio tiene que ver con una cosa mucho más racional a veces, o irracional también, pero me refiero más intuitivo al final de un animal que se mueve por instinto. Pero ¿qué es lo que sucede con las ballenas? Pensemos, las ballenas realmente le ocurre estas cosas que estamos viendo aquí en pantalla, estas varazones, porque primero pierden su orientación debido a toda la contaminación de los mares, a nivel de la basura que hay en los mares, pero también a nivel de todas las sonares militares que lanzan todas estas industrias en guerra, que tiran un sonar y los desorientan. Fíjate tú que un submarino, para poder ubicarse en los mares, primero manda un pulso sonoro que rebota contra, la superficie, se devuelve y en consecuencia el submarino sabe dónde están los supuestos enemigos, etc. Pues bien, cada pulso de ese sonar a nivel de los pobres, digamos, órganos auditivos de los pobres oídos de las ballenas, a veces se han registrado ballenas con los oídos reventados debido a estos pulsos de los grandes submarinos y también de los portaaviones y buques de guerra. Entonces, muy desarrollado. Los cantos de las ballenas, piensa tú que los cantos de las ballenas sirven mandan un canto, su sonido viaja miles de kilómetros, rebotan al otro lado del continente, se devuelve y las ballenas se ubican. Entonces, lo que está ocurriendo es dramático. Y otra causa de la muerte de las ballenas, y no solamente de las ballenas, delfines y otros tanto de las orcas, es la caza indiscriminada. Además. O sea, ese es otro factor que está afectando directamente a todas las especies de la Tierra. Doctor, una de las especies que más ha sufrido, entiendo, a propósito de lo que estamos hablando. Y parece ser el más preocupante. Y el más preocupante porque tiene mucha relación con la vida, tiene que ver con las abejas. Por supuesto que sí. Las pobres abejas, aquí las estamos viendo un poco, las abejas están viviendo una extinción también de vida y durante mucho tiempo esto ya al menos ha trascendido un poco. Mira, los datos sobre la situación de la abeja llega a ser dramático. La mortandad son de millones. Aprovechemos la miel siempre, pero mira, en algunos estudios... Mientras quede, en algunos estudios se ha registrado y se ha medido en todo lo que son los panales propiamente tal, más de 40 tipos de insecticidas o químicos que están afectando los mismos panales. Entonces, ¿qué sucede? Claro, los panales está lleno de herbicidas, lleno de químicos. La presencia de esos químicos en los panales les genera desorientación a las abejas. Y ojo que mira, aquí estamos viendo un poco el baile de las abejas. El baile de las abejas es clave, es una maravilla de la naturaleza, porque con el baile, por ejemplo, sale una abeja, ve una flor donde hay polen, regresa y hace un baile.
un baile maravilloso, es una alianza fantástica entre las abejas y las flores. Mira, quizá dentro de las grandes alianzas de la naturaleza, quizá la más grande de todas las alianzas, es la alianza entre las abejas y las flores. Entonces, cuando llega una abeja de un lugar de polen, entra a la colmena y hace una danza. Entonces se mueve hacia arriba y dice, mira, tienen que andar tanto hacia arriba, después doblan hacia la derecha y después para el otro lado. Entonces les van indicando a las otras abejas dónde está la fuente del polen. ¿Y qué es lo que sucede? Y aquí está lo dramático debido a la contaminación química, a los herbicidas, al exterminio que se está haciendo en muchos campos. Llegan a los panales, encuentran estos químicos y se pierden las abejas, o sea, se desorientan en la información que entregan y después, cuando reciben la información de una abeja amiga, por ejemplo, y salen, claro, como llevan químicos de estos herbicidas, se pierden. Claro. Entonces aparecen muertas las abejas por millones en muchas partes del mundo. Y eso significa que, por ejemplo, se afecta la polinización, por lo tanto, la flora empieza a desaparecer también. Y eso es lo dramático, finalmente. Eso es lo dramático. Mira, incluso a tal grado ha llegado esta situación con las abejas que en algunas regiones de Japón y de China, los polinizadores han pasado a ser los mismos humanos. Los humanos aparecen polinizando con una especie de cepillos, así, las mismas flores de los árboles. Impresionante. Mira, se dice que si es que desaparecen las abejas, el hombre tendría sus días realmente contados porque perdería gran parte de la alimentación. Claro. Entonces, claro, son débiles frente a una indiferencia generalizada de los herbicidas, como vemos en muchas partes. Entonces, la alimentación se va a ver empobrecida si va desapareciendo las abejas. Y sumado al hecho de que vamos a, quizás dispondríamos muy poco de la miel. Tú sabes que la miel puede durar a veces cientos de años sin que se corrompa la miel. Pero me preocupa algo, que sabiendo que lo complicado y peligroso que es que desaparezcan las abejas, siguen existiendo insecticidas, seguimos generando formatos, hasta casi, yo de hecho tengo una cosa como con luz solar en mi casa para las avispas y las chaquetas amarillas, o sea, siguen apareciendo todo tipo de aparatos para eliminar las abejas. Que son malas. Y sus primas hermanas, claro. Mira, ¿Cómo no hay conciencia con eso? Es que se ha vivido, desde mi punto de vista, en una inconsciencia y recién hoy día se está tomando conciencia debido a los datos objetivos y científicos que hoy día se tienen. Fíjate tú que en realidad, Carola, bajo la visión actual que se tiene de esta sexta extinción de vida en masa, claro, se ha acentuado desde 1947 hasta el día de hoy, donde el hombre pasa a ser un agente directo del cambio climático. Claro. Pero si nos remontamos realmente a la historia del Homo sapiens en la Tierra, la segunda gran fase de extinción comenzó hace 10.000 años con la agricultura. Fíjate tú lo que realmente significa la agricultura. Claro, cosecho ciertas legumbres, ciertos productos, pero todo el resto los mato con herbicidas, los extermino. Finalmente entonces, ese fue el gran enemigo. En el fondo, claro, la visión que hoy día se está teniendo de la agricultura, Andrés, es distinta. Es como una clínica al final. Claro, es como una segunda fase de extinción. Se habla de que ahora 1 de cada 6 especies va a extinguirse, es decir, 1 de cada 6 anfibios, 1 de cada 6 mamíferos, y uno de los mamíferos que está desapareciendo precisamente es el rinoceronte, pero esta vez por la caza furtiva. Efectivamente. También estas imágenes que nosotros estamos viendo acá son imágenes de algunos rinocerontes, los cazan por ese bello cuerno que tienen. Entonces, cuando uno se da cuenta de que están... Mira, hoy día el rinoceronte a nivel global está en peligro de extinción. No solamente porque sus hábitats han sido invadidos por el humano, sino que, como tú lo decías, porque los cortan el cuerno, porque supuestamente el cuerno tiene algunas propiedades afrodisíacas.
Y claro, mira, la lucha hoy día para preservar la vida del rinoceronte es importantísima, así que al menos yo siempre la apoyo, todo lo que sea por preservar la vida. Pensemos lo que sería el mundo sin estos animales. Pero mira, Pensemos lo que sería el mundo. Ahí estamos. Mira esa imagen. Pero esa Y imagen ojo, es brutal. Ojo, en algunas ocasiones, mira, han sido como salvados. desorientados. Mira cómo los matan. ¿Por qué los matan? No, y se sacan fotos y gozan, digamos, como si fuera Un trofeo. un trofeo, una Esa es la cosa... estupidez humana que irrita al final. Una Y es cosa la brutal. inconsciencia total, Absoluta. total del ser humano, lamentablemente. Entonces nuestra voz se tiene que alzar para defender a los rinocerontes. Mira, hoy día llegan los cazadores, les cortan el cuerno, pero quedan agonizantes, Así es. muchos de ellos. Y esos agonizantes muchos de ellos están siendo salvados, pero con todas las técnicas de médicas veterinarias oportunas. Es que se dice que ellos no pueden sobrevivir sin su cuerno al final, porque les produce, hay varias partes de su cuerpo que van conectados, esto desde regular la temperatura hasta las vibraciones que van sintiendo de los pasos de los otros, entonces es como casi su brújula. Claro. Es muy importante el cuerno, evidentemente el cuerno mágico del rinoceronte. Eso nos da para otros temas fantásticos, pero decir una cosa, Pobre. que a tal grado que en algunas ocasiones algunas personas que están preservando la vida de los rinocerontes les han cortado el cuerno en un nivel, digamos, para que no los maten. Claro. ¿Ya? Para que no sea atractivo. Para que no sea atractivo, porque matar Pobre. a este animal bellísimo, tú sabes que, mira, Perdona, que siempre- es una idea adquirida porque ni siquiera está comprobado que sea No, afrodisíaco. claro. por supuesto. No, por es eso lo digo, más- oye, es lo más tenés estúpido problemas que de hay. funcionamiento sexual, anda y hazte ver tú, pero estás claro, no le matando eches al la final. culpa al No le rinoceronte. eches la culpa, claro, a ningún animal al final. No. Sí, el tema de la tontera humana de sentirse todopoderoso, vemos en el caso de los rinocerontes, lo hemos visto también en el caso de los elefantes, Dr. Fay. También. También es el mismo caso, Y tanto ¿no? famoso posando al lado de un elefante cazado, que es lo más vergonzoso que existe. Pero le roban sus cachitos de marfil. Efectivamente, por los cuernos de marfil, que son también bellísimos, están matando ahora lo que significa, mira, matar a un animal con un simple disparo es desde mi punto de vista, Una es una cobardía cobardía. asquerosa, Mira, sí. es verdad, y aquí está el punto, en las antiguas civilizaciones siempre la caza era un elemento económico. Así es. Es decir, los japoneses, por ejemplo, salían en grandes casas, por ejemplo, los chinos, salían los reyes a cazar y claro, y traían todo tipo de animales para el consumo, pero ojo, se utilizaban desde la piel hasta todos los Todo. intestinos, Hasta la uña, claro. todo, pero eso respondía en realidad a un mundo bastante más antiguo. Entonces, hoy día, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la penosa señal que oportunamente dio el rey de España, matando un elefante, porque bueno, no sé por qué, es la señal de la inconsciencia de los grandes gobernantes de la tierra. Yo sí sé por ¿Ya? qué, si al final esta cosa de la caza deportiva yo no la entiendo. Yo tampoco. De que porque estoy aburrido y tengo los recursos para pagar en esta entretención, ir a matar a un animal, un elefante, un animal grande, corpulento, que sabemos que es súper difícil al final tratarlos, cuidarlos, protegerlos, y ir a cazarlos deportivamente porque estoy aburrido, yo lo encuentro, pero sí, descabellado. Y uno tiene completamente de acuerdo también. Y por eso, la caza respondía a otra realidad. Hoy día cuando vemos las poblaciones de los animales que se están disminuyendo, el rinoceronte, el elefante a niveles de peligro de extinción y se siguen cazando, cuando las poblaciones humanas están de alguna forma invadiendo todos los hábitats de estos animales, nos damos cuenta de que, claro, la caza en realidad respondió a otro mundo, pero no al mundo actual. Y sin embargo, muchas personas inconscientes que cazan por sus costumbres, están deteriorando la vida de todo el planeta. ¿Y por qué también es importante? Mira, así como las ballenas, hay algunos estudios que señalan que los elefantes, las ballenas que tienen grandes cerebros, particularmente las ballenas, reciben ondas cósmicas que no las recibe el ser humano. Entonces,
que en el fondo mantienen un equilibrio con el, digamos, gracias a lo que están recibiendo las ondas electromagnéticas que reciben estos grandes animales, como los delfines también, se mantiene un equilibrio en la Tierra, ¿ya? Y anda a saber qué otras cosas uno puede descubrir. Los planetas son en realidad, para muchos, dioses astrales. En la antigüedad se decía que los planetas eran verdaderos dioses. Y claro, cuando vemos que la Tierra está compuesta de todos estos animales con los cuales somos verdaderos hermanos, como los gorilas, otra vez, los gorilas. Los gorilas de la montaña. Los gorilas también los están cazando sistemáticamente. Los chimpancés, todos estos están viviendo una situación dramática a nivel mundial. El gorila de montaña parece ser la situación más dramática, o al menos el conteo que hay de ellos es bastante precario. Efectivamente, mira, se llega a decir, Andrés, que los gorilas, particularmente los que estamos viendo, podrían llegar a desaparecer su población completa de aquí al año 2020-2025, desaparecer de todo lo que son las selvas por la deforestación y por la caza sobre todo. Si el cálculo es que de menos de 10 años, en menos de 10 años debería desaparecer el último gorila de montaña. Imagínate lo que puede llegar a significar eso. Y ojo, queridos amigos, con lo que estamos viendo en pantalla, nosotros somos primos hermanos. Así es. ¿Ah? Entonces, nada de que el ser humano, es superior, no, claro. somos primos hermanos con los gorilas y con los chimpancés y con los lemures y con todos los tipos de monos que hay. Somos nuestros queridos primos hermanos, así que dentro de este árbol común que son los homos y entre otras